Muy buenas noches a todas y todos. Volvemos a hablar de podcast un viernes más. Y hoy ya os dije que los podcasts son exclusivamente hay algunos que son muy especializados en cosas muy concretas. Hoy quería dedicar este espacio a recomendaros esos podcasts que hablan de cosas muy concretas para gente que busca cosas muy concretas. Por ejemplo, el primero de los podcasts es un podcast que se llama Fuera de órbita. Es un podcast dedicado a la ciencia ficción, pero especialmente a todos los trekkies que me estáis escuchando. Si os gusta el universo de Star Trek, pues ellos son la Asociación de Star Trek de Valencia, nada más y nada menos. Un podcast loco, pero lleno de muchísima información para todos aquellos que les gusta, como ya he dicho, la ciencia ficción y el universo, sobre todo, de Star Trek. No olvidéis, Fuera de órbita. Bueno, y seguimos hablando de podcasts especializados en algo. En este caso, ahora hay muchísimos amantes de la Fórmula 1 y si os gusta la Fórmula 1, os gusta Alonso, un podcast que sea más alonsista que este, ninguno. Se llama Desde Boxes. Es un podcast muy recomendable, pues donde nos hablan un poquito de las novedades que esperan cada carrera, donde nos hace una crónica, en fin, para todos los amantes de la Fórmula 1 y sobre todo para los alonsistas, porque ellos son muy alonsistas, os recomiendo este podcast que tiene además una calidad excepcional porque podría ser perfectamente un programa de radio. Y otro más que os voy a recomendar a los que os gustan, este sí que es específico y a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí en la red, ¿no? Es un podcast que habla solo y exclusivamente de la Agente 007 y de todas sus películas. La frecuencia que tiene el podcast es de un podcast mensual y allí pues nos habla de todo, desde las películas que hacía Sean Connery, Roger Moore, etcétera. Anécdotas, tramas, cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Os vais a enterar, si os gusta 007, de su vida más íntima. Y después seguimos con otro podcast también dedicado al cine. Este es un poco más genérico porque habla del cine en general, pero lo he querido poner por una sencilla razón, porque me parece un podcast excepcional. Nos habla absolutamente de todo y tiene ya nada más y nada menos que 158 números. Como ellos dicen, es el mejor podcast después del jamón de Teruel en la red. El podcast se llama Podcinema, aquí tenéis su página para descargar. Y bueno, no decir nada más, que si os gusta el cine y os gusta enteraros de cosas del cine que no os van a contar en cualquier otra parte, Podcinema. Y esto es todo por hoy. 4 podcasts para escuchar esta semana y seguir aficionados a ese mundo que es el del podcast, el del audio y el de la red. Libre, cómodo, tranquilo y sobre todo, como podéis ver, muy específico. Gracias.